los poderes del Estado. A saber, los poderes del Estado son tres: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esos tres poderes le dan sustento al Estado peruano. Hace posible que la vida en nuestra patria sea adecuada, que la gente no viva su libre albedrío, que respete las normas, que un poder ejecutivo actúe con transparencia, aunque en los papeles dice eso, pero la corrupción es tan grande en Latinoamérica y creo que en nuestro país es mucho más grande, porque si hemos estado siguiendo de cerca las noticias, la corrupción en la que ha incurrido las diferentes autoridades en nuestra patria es bien grande. Bueno, es parte del tema. Y un poder judicial que se encarga de sancionar o premiar a aquellos que cumplen con las normas. El poder legislativo está representado por el Congreso de la República, es el primer Estado y tiene competencia los congresistas para cumplir o realizar tres funciones constitucionales. Se dice constitucionales porque están en la Constitución Política del Estado: legislar, crear leyes, modificar y derogar leyes. El control político sirve para que los funcionarios del Poder Ejecutivo actúen con transparencia, no se enriquezcan ilícitamente. Y luego la función de los congresistas es el de representar. Huánuco tiene tres congresistas elegidos por el pueblo. Ellos ejercen la democracia representativa. Nos representan a los huanuqueños, son tres. De los 130 parlamentarios, Huánuco tiene tres de acuerdo a la población, al número de población. Tenemos tres. Se encargan de elaborar las leyes. También ejercen el control político, les vuelvo a repetir, al Poder Ejecutivo. Existen diferentes mecanismos. Uno de ellos es la Contraloría General de la República. Las funciones de este organismo vamos a verlo más adelante. Asimismo, los congresistas, el Poder Ejecutivo, interpreta, modifica y deroga las leyes. Es parte de las funciones del poder Legislativo. El Poder Legislativo es la representación general de la democracia, ya que estos 130 congresistas han llegado a ese poder del Estado elegidos por el pueblo. El Congreso es el órgano que ejerce el poder político, el poder legislativo. Es unicameral. De acuerdo a la Constitución Política de 1993, nuestro Congreso es unicameral. Tiene una sola Cámara. Tenemos 130 congresistas elegidos por el pueblo democráticamente por un periodo de 5 años. Es unicameral porque tiene una sola Cámara. La Constitución de 1979 establecía un Congreso bicameral. Teníamos un Congreso integrado por diputados y por senadores, pero después de la Constitución del año 1993 tenemos un Congreso único, unicameral, con 130 congresistas. ¿Qué es el Pleno del Congreso? Es la reunión de los 130 congresistas para que puedan debatir y aprobar leyes o resoluciones legislativas. Se organiza por bancadas. Cuando hablamos de bancadas, estamos hablando de los grupos políticos. Hoy día en el Congreso existe la bancada del Fujimorismo, del aprismo, de Acción Popular, de los israelitas, de los izquierdistas. Esas son las bancadas y el Pleno está organizado por bancadas. Y todos los integrantes participan de acuerdo al grupo parlamentario. Decir bancadas o grupos parlamentarios es lo mismo. Existe la bancada del Fujimorismo, el grupo parlamentario del Fujimorismo. Existen bancadas y grupos parlamentarios de todos los partidos políticos presentes en el Congreso hoy día. ¿Para qué han sido designadas las comisiones en el Congreso? Existen diferentes comisiones: la Comisión Agraria, la Comisión de Ciencia e Innovación, de Comercio Exterior, de Constitución y Reglamento, de Cultura y Patrimonio Cultural, de Defensa del Consumidor, de Regulador de Servicios Públicos. Faltan otras comisiones: de Economía, el de Educación, el de Transporte. Hay muchas comisiones que cuando se presenta una ley, primero se debate en comisiones, se aprueba en comisiones y luego recién pasa al Pleno para que sea aprobada y se convierta en ley o se convierta en resolución legislativa. El Consejo Directivo está conformada por todos los miembros de la mesa directiva.
Y aquí están representados todos los grupos parlamentarios, el izquierdismo, la Acción Popular, el Fujimorismo y los diferentes grupos políticos. A ellos se les denominan portavoces. ¿Quién elige a los portavoces? Cada grupo parlamentario. Los 18 congresistas de Acción Popular tienen su portavoz que es elegido por ellos. Los fujimoristas tienen su portavoz que es elegido por ellos, por su mismo grupo parlamentario. La mesa directiva tiene a su cargo la dirección administrativa del Congreso. Los debates se realizan en el Pleno, no en las comisiones. Las comisiones aprueban, pero para que sea aprobado y se convierta en ley, se debate en el Pleno. La representación oficial del Congreso y en los actos protocolares, ¿quién nos representa? La mesa directiva. ¿Cómo está compuesta la mesa directiva? Tiene su presidente y tiene 3 vicepresidentes. El presidente del Congreso. ¿Cuál es su función? Representar al Congreso y recibir los honores que correspondan a su investidura. El presidente del Congreso preside las sesiones del Pleno del Congreso. También preside la sesión de la Comisión Permanente y de la Mesa Directiva. Todas las preside el presidente del Congreso. Él tiene que cumplir con el ordenamiento jurídico, tiene que hacer respetar las normas. También protege los derechos y las atribuciones de todos los congresistas. Él somete a consideración del Pleno del Congreso los proyectos y del presupuesto de la cuenta general del gobierno. Ahí se debate y ahí se aprueba el presupuesto. El oficial mayor tiene su función porque es el representante legal de la administración del gobierno de turno. Es el jefe de todo el personal y tiene competencia disciplinaria. ¿Quién le delega esas funciones? El presidente del Congreso. Pero después de todo lo que actúa, tiene que rendir cuentas. Él celebra contratos necesarios, adquisiciones, compras, todo lo hace el oficial mayor. Les vuelvo a repetir, después tiene que rendir cuentas. Bien, el segundo poder del Estado es el poder ejecutivo. ¿Quién personifica, quién representa al Poder Ejecutivo? El presidente de la República, el jefe de Estado. Él representa los intereses del país, es el jefe de gobierno, dirige la política de gobierno, respaldado por la mayoría electoral, porque él no está sentado ahí porque él ha querido, sino el pueblo lo ha elegido. Tiene respaldo popular. Tiene la función de representar al Estado peruano en diferentes actos protocolares. Entonces, ¿quién le sigue en el Poder Ejecutivo al presidente? Es el presidente del Consejo de Ministros. Al presidente del Consejo de Ministros no lo elige el pueblo, lo elige el presidente de la República. Siempre tiene que ser una persona que tenga las condiciones para ocupar ese cargo, porque generalmente son sus amigos. Este preside las sesiones del Consejo de Ministros cuando no está el presidente, pero si está el presidente, quien preside es el presidente de la República. En su ausencia, lo hace el presidente del Consejo de Ministros. Así lo establece la Constitución Política del Perú. Es el portavoz autorizado en hablar en representación del gobierno, porque así lo ha designado la Constitución y así lo ha designado el presidente de la República. Los diferentes ministerios que existen en el Estado peruano es parte del Poder Ejecutivo. El presidente del Consejo de Ministros está en la cabeza, le sigue el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, de Energía y Minas, el de Educación, el de Defensa, el Comercio Exterior, el Ministerio del Interior que ve el orden interno, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente ahora, que es cuando se habla bastante de contaminación ambiental, de política ambiental, se encarga el Ministerio del Ambiente. Cada uno de estos ministerios tienen presupuesto propio, personal propio, que es aprobado, presupuesto que es aprobado en el Pleno del Congreso. Es así como está conformado el Poder Ejecutivo. Ahora, el Poder Judicial es el tercer poder del Estado. El Poder Legislativo es el primero, el Poder Ejecutivo y ahora tenemos el Poder Judicial, que es el tercer poder del Estado. Este es un organismo que existe en la República Peruana y está conformada por diferentes organizaciones e instituciones jerárquicas que tienen la facultad y la potestad de administrar justicia en el Perú. Esa justicia que emana del pueblo. De acuerdo a la Constitución Política actual y las leyes actuales, la institución que se encarga de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos son, vamos a ver, primero,
los juzgados de paz no letrados. Esos juzgados de paz no letrados existen en las comunidades campesinas y en todos los pueblitos. Y el juzgado de paz letrado no necesariamente es un abogado, sino es un ciudadano que no es abogado, pero sí goza de prestigio y respeto de sus conciudadanos. Por eso le eligen juez de paz. Este juez de paz en las comunidades no está obligado a aplicar el derecho nacional, las normas, las leyes, no está obligado. Pero si desea lo hace, más bien él actúa con su criterio personal, pero dentro de la justicia y de la equidad. Problemas que no puede resolver el juez de paz no letrado lo deriva a la instancia inmediata superior, que es el juzgado mixto y especializado. Estos dependen de la Corte Superior, que es la instancia que está por encima de ellos. Y los juzgados mixtos y especializados funcionan en las provincias. Ambos tienen su juzgado mixto especializado. Esos se dedican a juzgar sobre asuntos determinados, que pueden ser asuntos civiles, asuntos penales, de trabajo, de familia, de delitos aduaneros, delitos tributarios, aspectos agrarios, pero dentro de su jurisdicción provincial. Los juzgados mixtos especializados están en las provincias. Cuando el juzgado mixto no puede resolver un problema, o cuando dan sus fallos favoreciendo a uno o a otro litigante, y si el litigante que ha perdido no está de acuerdo, puede apelar a la siguiente instancia, y la siguiente instancia es la Corte Superior de Justicia. Eso ya no existe en las provincias. La Corte Superior de Justicia existe en las capitales de cada departamento. Huánuco tiene su Corte Superior de Justicia, que es la instancia superior a los juzgados mixtos especializados. Ellos se encargan de administrar justicia en su distrito judicial, el de Huánuco, distrito judicial de Huánuco. Así lo establece el artículo 2 de la Constitución. La Corte Superior de Justicia depende funcionalmente de la instancia que está por encima de ellos, que es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es la máxima instancia. Corte Suprema no existe en las capitales de departamento ni de provincia, solamente existe uno en la capital del país, que es Lima. Es la máxima instancia, y de ahí ya no puedes apelar a otras instancias. Es el órgano máximo de deliberación en el Poder Judicial. Esos fijan la política jurisdiccional y judicial del país. Si un litigante ha sido perjudicado por un fallo de la Corte Superior, puede apelar sobre la Corte Suprema. Pero luego de la Corte Suprema ya no existe otra instancia, pero sí existen instancias supranacionales, cortes internacionales. La Organización de Estados Americanos tiene su Corte de Justicia, que se llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Organización de las Naciones Unidas también tiene su Tribunal de Justicia, que se llama el Tribunal de la Haya, la Corte de la Haya. Entonces, todos los países del mundo que las personas, los pobladores sienten que sus derechos no han sido aceptados, no han sido prevalecidos por las Cortes Nacionales, pueden acudir a instancias internacionales. Lo hacen principalmente por cuestiones laborales o por cuestiones de violación a los derechos humanos. ¿Ve? Hasta ahí, muchachos. Ahora, en su texto, en la página 40, ustedes tienen un cuestionario muy fácil. ¿Quién es considerado como el jefe de Estado? La respuesta es el presidente de la República. ¿Quiénes integran el Poder Ejecutivo? Lo personifica el presidente de la República y todo su Consejo de Ministros. ¿Qué poder del Estado se encarga de legislar las leyes? El Poder Legislativo. Consta de una Cámara única con 130 congresistas, el Poder Legislativo. ¿En qué año Perú nace como Estado independiente? Después de la Guerra por la Independencia en 1821. Muy bien. Entonces, hacen eso y las actividades de extensión en sus cuadernos, y les espero mañana a las 7:30 con los trabajos bien elaborados. Hasta aquí llegamos, jóvenes alumnos. Muchas gracias y nos vemos la próxima clase.